Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Luis G. Mendoza en este tradicional viernes de poesía. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio y a través de las redes sociales también para compartir el poema que toca esta semana. Es un poema también emblemático, característico de la época, pero sobre todo creo que es uno de los más conocidos del autor que hoy nos vamos a referir. Estoy hablando de el gran poeta cubano José Martí, que nació en La Habana el 28 de enero de 1853 y murió el 19 de mayo de 1895 a la edad de 42 años allá en su natal Cuba por un accidente, también muerto de forma trágica. Resulta que él combatía en las huestes de Cuba en la libertación de este país y resulta que se apartó del grupo de donde estaba él formado y pues prosiguió su camino junto a su ayudante y desgraciadamente fue a parar en una emboscada de españoles, quienes lo ultimaron de 3 balazos. Por las heridas murió y dejó un gran vacío en la poesía latinoamericana, pero también un gran legado que sin duda alguna ya la mayoría de todos conocemos. Sabemos de la calidad que tiene él, sobre todo por las características que implementó a través de sus versos sencillos. Sin duda uno de sus poemas o de sus libros más conocidos. Escribió también ensayo, escribió teatro, pero sobre todo de un modo, pues como lo dice su nombre, versos sencillos, de una manera muy sencilla, pero esta característica es la que precisamente lo definió y logró que su poesía llegara a muchos países de habla hispana sobre todo. No quiere decir que en otras lenguas no haya sido destacado, de hecho sí, porque vivió en el exilio, estuvo viviendo aquí en México, por cierto, estuvo en una época pues muy difícil, en la época de Porfiriato, de Porfirio Díaz, y él al sentir que no recibía el apoyo total del gobierno mexicano por parte del general Porfirio Díaz, pues decidió autoexiliarse hacia Guatemala, en donde se gestó, no en ese momento, pero sí posterior a su visita, uno de los poemas más conocidos, que es ni más ni menos que el de La Niña de Guatemala, un poema emblemático dedicado a María García Granados y Soborío, una niña que se enamoró de él perdidamente. Nació en 1860 y murió en 1878. Él la conoció en 1871 en un viaje que realizó Martí cuando éste contaba con apenas 24 años de edad. El poema lo escribió cuando se enteró de la muerte, de manera póstuma obviamente, en 1891. Recuerden que en esa época pues no estaba el Face, no estaban las noticias, no había internet, entonces el único modo que podían enterarse las personas pues era pues de la boca, o de ir de boca en boca, o bien en leerla en los medios, que pues para eso tardaban infinidad de tiempo para llegar de un lugar a otro, y máxime el periodo de inconsistencia social que estaba atravesando Cuba y también Guatemala, porque tampoco en Guatemala recibió el apoyo que el poeta José Martí hubiese querido. Hace 8 días comentábamos que del poeta Manuel Acuña, que se había suicidado por Rosario de la Peña y Llerena, y pues resulta que Martí convivió con ambos, conoció tanto a Manuel Acuña, a quien le prodigaba un gran cariño, un gran afecto, pero también convivió con Rosario de la Peña, que de hecho se rumoró en la época que la pretendía o que andaba con ella. Bueno, no se sabe muy bien exactamente, pero ahí está un dato curioso para que vayamos contextualizando un poquito. De hecho, Martí
le escribió cartas en 1875 para comentarle pues de sus sentimientos, en la que pues externaba primero la noticia de Acuña, y en otra pues decía que tiene en sus pensamientos, que pensaba en ella y que nada le iba a impedir que siguiera pensando en ella. Sin embargo, pues para no verlo tan mal, digamos, pues él sí estuvo casado, y que de hecho tuvo unos hijos, y que ese matrimonio, antes de que se casara, se lo dio a conocer a quien conocemos como Niña de Guatemala, a María García Granados. Le dijo que él se iba a casar con su esposa, con la que vivió y que tuvo hijos, de nombre Carmen Zayas Bazán. Tuvo 2 hijos, José Francisco Martí y Zayas Bazán. Perdón, es nada más uno. José Francisco Martí y Zayas Bazán, más conocido por ellos como Ismaelito. Y bueno, pues volviendo a lo que es el poema de Martí, La Niña de Guatemala, pues como les comentaba, él cuando tenía 24 años viajó en 1871, ahí la conoció porque resulta que la tía de esta muchacha o de esta niña también organizaba tertulias literarias en las que convivían pues poetas de aquel lugar, de Guatemala, y platicaban, se reunían, comentaban los asuntos políticos, etcétera, etcétera. Y pues ahí la niña llegó a conocerlo, se enamoró perdidamente de él. Dicen que le externó sus sentimientos, pero que Martí no la rechazó, pero le dijo que estaba comprometida con doña Carmen Bazán y Zayas Bazán, y que por ello no podía corresponderle. Sin embargo, la niña pues siguió, como se dice, clavada con el poeta, y él lastimosamente se enteró años después de su fallecimiento y dio a pie para escribir este poema, que por cierto lo vino a musicalizar el gran cantautor mexicano Óscar Chávez en 1867 en su disco Los Caifanes. Una melodía sin duda alguna desgarradora, que le pone mucha emoción, mucho sentimiento, con un grito lastimero de dolor, también de llanto, pero no se los puedo poner porque aquí me restringen, el video me lo restringe, entonces dicen que estoy robando música de otro lado, entonces no se los puedo poner, pero los invito para que si ustedes puedan escuchar esta canción, La Niña de Guatemala, pues la puedan oír con el gran Óscar Chávez. Y bueno, pues esta niña de Guatemala, resulta que cuando regresó Martí, unos años después, pues ya llegó casado. Ella le recriminó el hecho de que no la fuera a ver, ¿no? Les voy a leer un fragmento de lo que escribió ella a José Martí para que la fuera a visitar. Dice la niña María García: hace 6 días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. ¿Por qué eludes tu visita? Yo no tengo resentimiento contigo, porque tú siempre me hablaste con sinceridad respecto a tu situación moral de compromiso de matrimonio con la señorita Zayas Bazán. Te suplico que vengas pronto. Martí nunca más la volvió a ver, pero sí dejó plasmada esta historia, porque resulta que esta niña no se sabe a ciencia cierta de que haya muerto, pero Martí lo define como que murió de amor. Para no entretenernos más respecto al contexto histórico de esta poema, pues me voy a permitir compartirles a ustedes este poema, que es titulado La Niña de Guatemala. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de lirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores,
Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado en flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró la tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado, al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Bien, aquí está contado un poquito el contexto de la muerte de la niña de Guatemala y cómo es que llegó a perecer, pero que cuya muerte originó o dio vida a uno de los poemas más trágicos y desgarradores de la poesía española, pero sobre todo de la poesía cubana. Espero que les haya gustado, amigos. Dios mediante nos estaremos viendo y escuchando en 7 días a través de las redes sociales y de mi canal de YouTube. Les suplico por favor que le den un like, coméntenlo, compártanlo si así les apetece, pero sobre todo que lo visite para que quede registrada que estuvieron viéndolo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles el favor de su atención, desearles un estupendo fin de semana, no sin antes pedirles que sigan cuidándose mucho, que usen cubreboca, careta, que mantengan su sana distancia, pero sobre todo que tratemos de ser felices a medida de lo posible. Cuídense mucho, nos estaremos escuchando próximamente en 7 días, Dios mediante, y mientras tanto, pues sean felices y hasta la próxima, amigos.